Misterio sin resolver. Actualización. Hace 2 años investigamos una serie de avistamientos de ovnis que tuvieron lugar en Gulf Breeze, Florida, entre noviembre de 1987 y mayo del 88. Notablemente, uno de sus residentes pudo tomar 38 fotografías de lo que parecía ser un platillo volador. En ese tiempo, el fotógrafo de los ovnis solicitó estricto anonimato. Después, él lo hizo público con un libro sobre sus experiencias. Charlie, no sé si podré expandirme más en eso como quieres o no. Eso ya está utilizando demasiada película. Su nombre es Ed Walters, un contratista y constructor de edificios que ha vivido con su esposa y sus 2 hijos durante 10 años en Gulf Breeze. Está bien. Déjame intentarlo y después te informo. Es un pueblo muy conservador y yo soy un hombre muy conservador. Siempre pensé que los ovnis eran algo que la gente veía, pero que no estaban ahí. Y de repente tuve que enfrentar la realidad de que vi algo que fue absolutamente desconcertante. Pero no quería ser conocido como el constructor que vio un ovni. Naturalmente, la autenticidad de estas notables fotografías fue cuestionada. Como nadie había visto a Ed tomando las fotografías, había la enorme posibilidad de que fueran falsas. Pero durante el periodo de 7 meses en que estas fotografías fueron tomadas, no menos de 100 ciudadanos en esa área afirman que ellos vieron los mismos objetos de las fotografías. Yo no sé lo que era, pero es algo que jamás había visto. El objeto era muy grande. Yo diría que del tamaño de un avión mediano o grande. Podíamos ver la luz y ver las puertas, y que había una especie de domo iluminado encima. Hechos recientes en Gulf Breeze han puesto al debate de nuevo en las noticias. Ha habido nuevas evidencias que sugieren que Ed Walters falsificó las fotografías. Ed Walters es muy inteligente, más listo que yo seguramente. Él pudo crear una historia y sostenerla viva, y ha podido hacerlo durante años. No he sabido de ninguna evidencia que sugiera que en realidad las fotografías sean falsas. Hay más que apunte hacia un fraude que hacia la verdad. Hay pocas evidencias de que Ed haya falseado esas fotos. Ed nunca jamás admitirá que sea un fraude, aunque vaya a la corte, aunque vaya a la cárcel. No importa lo que pase, él no admitirá el fraude. Los avistamientos de ovnis de Gulf Breeze se han vuelto un tema de controversia. Si Ed Walters dice la verdad, entonces ha logrado obtener evidencias de que los ovnis existen. Si está fabricando la historia y sus fotos, entonces sería un mentiroso oportunista que no solo ha podido engañar a los medios, sino a sus vecinos y amigos. Recientemente ha ocurrido una cadena de extraños eventos que apoyan ambas conclusiones. Nuestra actualización de esta improbable historia empieza con un descubrimiento hecho en marzo de este año. Muchas de las fotos tomadas por Ed Walters fueron hechas afuera de su casa en Gulf Breeze. Ed y su familia se mudaron en diciembre del 88. 10 meses después, la casa fue comprada por Bob y Sarah Menser, quienes se mudaron a Gulf Breeze desde Washington. En ese tiempo, ellos no sabían nada de Ed Walters y sus controvertidas fotografías. Cuatro meses después de mudarse, Bob Menser subió a su ático buscando una válvula de cierre para los tubos de agua. Iba a instalar la hielera del refrigerador. Estaba buscando el tubo en el ático y haciendo el aislante a un lado. Cuando descubrí el modelo, yo no pensé mucho en eso. Era solo una curiosidad que estaba ahí y yo no estaba enterado en ese tiempo de la importancia de un modelo de un ovni. Eso parecía ser algo que hizo uno de los hijos de Ed. No me fijé en el trabajo en detalle, vi que estaba hecho con platos de papel y eso fue todo lo que vi. Los Menser pusieron el modelo en un estante de la cochera y se olvidaron de él. Y se quedó allí los siguientes 2 meses.
Buenas tardes, soy reportero del News Journal de Pensacola. En junio, el reportero Craig Meyers del News Journal de Pensacola visitó a los Mentzer. Estamos haciendo un artículo de seguimiento de los avistamientos de Ed Walters. Primero preguntó si no habíamos encontrado algo en la casa cuando nos mudamos que indicara alguna actividad que tuviera que ver con los ovnis. ¿Algo fuera de lo normal? O si habíamos encontrado fotografías o algo que pudiera estar asociado con los ovnis. O quizá, tal vez, un modelo de un ovni. Bueno, sí, había un modelo, encontramos un modelo. Él expresó interés en el hecho de que habíamos encontrado un modelo y quiso verlo, así que se lo mostramos. Entonces preguntó si podíamos prestárselo para llevarlo a las oficinas del periódico. Y en ese tiempo no vi ninguna razón para no hacerlo, así que se lo prestamos. La semana siguiente, la historia del modelo descubierto causó en Gulf Breeze una conmoción. Una vez más, el grito de fraude reverberó por todo el pueblo. Ese modelo es una fabricación total, una burla. Hecha por alguien desconocido, en un esfuerzo por desacreditarme y en un esfuerzo por desacreditar los avistamientos de Gulf Breeze en general. El periódico de Pensacola mostraba cómo pudo haber sido usado el modelo para el fraude. Esta es una foto que tomó el periódico usando el modelo. Esta es una de las fotografías originales de Ed. Creo que el modelo encontrado se parece mucho a muchas de las fotos de Walters. No son exactos, pero son muy similares. Y tal vez hay otro modelo o una variación de ese modelo de papel que sea el que realmente aparece en las fotos. Sí, esto es un fraude. El modelo mide 22 centímetros de ancho por 15 de alto. Las puertas negras están dibujadas en segmentos de papel que fueron recortadas en un diseño de casa desechado por Ed Walters. Después de investigar un poco, descubrimos que ese plano que forma la parte central del modelo fue diseñado el 7 de septiembre de 1989. 2 años después de cuando yo tomé las fotografías del objeto en el cielo, en el 87. El hallazgo del modelo no tiene consecuencias para nuestro avistamiento, porque lo que vi no era un modelo. La verdad es que yo sé lo que vi. No podría ser un pequeño modelo colgado en el cielo, hecho de platos de papel. Eso no es posible. Las fotografías de Ed Walters son un fraude. Fueron hechas con el propósito de crear que los ovnis fueran un tema de interés. Y finalmente se convirtió en un medio para él de hacer dinero, con una publicación y con todo lo demás que le siga a eso. El descubrimiento del modelo volvió escépticas a personas que hasta ahora habían estado dispuestas a aceptar la palabra de Ed, pero otros en Gulf Breeze creyeron en Ed implícitamente. En enero pasado, Ed Walters vio y fotografió otro ovni, y esta vez él no estaba solo. El 8 de enero fue una noche normal, fue una hermosa noche. Francis y yo salimos a dar un paseo. Mientras caminábamos, yo levanté la cabeza y hablaba con mi esposa y vi el objeto rojo en el cielo. Mira, querida, ahí está, volvió. Y supe de inmediato que estaba viendo un ovni. Estaba a gran altura en el cielo y era relativamente brillante, más cuando lo vimos primero que cuando lo vimos después. Había sido criticado antes por no llamar rápido cuando veía el ovni. Así que Francis y yo corrimos a la casa, tomé el teléfono y llamé a los investigadores. Terminé hablando con 3 contestadoras seguidas y finalmente llamé a Dwayne Cook, lo encontré y le dije, mira, hay un objeto gigantesco que está muy alto en el cielo, pero se ve muy claro, ven rápido. Momentos después, Ed estaba acompañado por Brenda y Buddy Pollack, Doan y Daddy Cook, y el hijo de Daddy, Chip Holston. Cuando llegamos, él estaba instalando la cámara en la calle. Al principio no veíamos nada y Ed estaba enloquecido. ¿No lo ven? ¿No lo ven? Yo lo estoy viendo. Después buscamos un rato y sí, de hecho, vimos un punto rojo y brillante.
Y yo estaba decepcionado en ese momento porque yo esperaba, cuando él dijo un gran objeto brillante, ver algo así, cuando en realidad era más bien algo así. Yo trataba de tomar fotografías de él, pero con una lente de 200 milímetros era muy difícil. Se estaba moviendo y yo trataba de seguirlo. Era difícil. Y pude tomar un par de fotos. Una fotografía más clara fue tomada por Chip Holsten. Cuando tomé la foto estaba viendo por la cámara de Ed. Se podía ver mejor con la cámara, fue algo increíble. Definitivamente era algo que jamás había visto, no parecía un helicóptero o un avión. Usted sabe que los aviones se mueven y un helicóptero se queda estático. Definitivamente eso era como si flotara. Era extraño. Esta es la fotografía tomada por Chip. Quizá la fotografía más notable que se tomó esa noche fue la realizada por Brenda Pollack, usando la cámara que había llevado con ella. Pronto se acabó la luz. Y en ese momento, cuando estaba en la fase negra, logré la fotografía porque se quedó estático para que pudiera tomar la foto. Ninguno de los testigos había visto a simple vista lo que apareció en la foto de Brenda. Cuando Brenda tomó la fotografía, la luz se había ido. Usó exposición de tiempo y sostuvo la cámara con la mano, lo cual explica la raya, aunque el objeto no estaba encendido en el momento. Sorprendentemente, expertos en fotografía pudieron contar hasta 110 cambios de color en la exposición de 3 segundos de Brenda. Era extraña en cuanto a que no tenía orillas bien definidas, como la luz de un avión o como la luz de arriba de nuestro tanque de agua aquí en Gulf Breeze. Era más bien difusa, de orillas irregulares, y podía verse atrás del rojo una silueta redonda de un objeto o una nave de alguna clase que estaba sin luz. Las fotos tomadas el 8 de enero son marcadamente diferentes de las anteriores fotografías de ovnis. Ed Walters piensa que la distancia y el movimiento del objeto de esa noche era lo que explicaba eso. Para muchos, la presencia de 5 testigos refuerza la afirmación de Ed de que sus fotos anteriores fueron reales. Esta fue la segunda vez que alguien, además de un miembro inmediato de la familia, lo había visto fotografiar un ovni. Fue maravilloso estar ahí con un grupo de personas parados ahí y viendo ese objeto porque ya no estaba yo solo. El avistamiento del ovni del 8 de enero parecía reforzar el caso de que las fotos de Ed no eran falsas. Pero entonces el modelo del ovni apareció en primera plana y una semana después Ed sufrió otro revés devastador. Un joven residente de Gulf Breeze afirmó que 2 años y medio antes había ayudado a Walters a falsificar las fotografías. Este testigo sorpresa era Tommy Smith, de 20 años. Y cuando su historia se reveló, la gente de Gulf Breeze ya no sabía a quién o a qué creerle. En un esfuerzo por verificar la historia de Tommy, lo haremos repetir el procedimiento por el cual... En un noticiario local, Tommy Smith demostró cómo Ed Walters falsificó las fotos usando un modelo. Y tenía, como ya dije, un tripié ahí abajo, con el flash normal pegado a él. Es uno de esos flashes con botones rojos. Le puso arriba un lienzo de cinta y todo se veía negro. Según Tommy, en enero de 1988, Ed le dio estas 6 fotos y le dijo que las llevara a los periódicos locales. Fueron 2 razones por las que no seguí con eso. Una porque estaba mintiéndole a mis padres y la otra fue porque yo sentía que era un fraude. Durante 2 años, Tommy guardó el secreto para todos excepto con sus padres. Pero después del descubrimiento del modelo decidió hacerlo público. Hoy es la palabra de Tommy contra la de Ed y nadie sabe quién está diciendo la verdad. Él tenía un punto en el suelo donde podía arrodillarse y fotografiar el modelo todas las veces. Las cosas que más me impresionaron de Tommy fueron, primero, su sinceridad. Él parecía muy honesto, muy directo. Yo estaba sentado en la alcoba y me dirigí al armario y saqué un modelo a escala. Y dije, no, este no, volví a guardarlo y saqué otro. Las declaraciones de Tommy no son ciertas. No importa qué tan fácil las diga o qué tan sinceramente las diga. No son ciertas. Simplemente Tommy no tiene por qué mentir.
Tommy al dar la cara no obtiene ganancias, ni al ofrecer los detalles de la historia que él conoce. Recuerdo que el modelo tenía 2 modelos de platos con una banda de papel en medio. He sido estudiado durante 2 años y medio. Cada palabra que he dicho ha sido examinada y reexaminada. ¿Por qué de pronto tenemos que creer sin ningún tipo de examen cada palabra que dice ese joven solo porque está contradiciendo? Hay varios aspectos perturbadores en la historia de Tommy. Ed ha publicado 38 fotografías, pero Tommy mantiene que él solo conoce las 6 falsas que no están entre las 38. Si Tommy sabía que Ed estaba preparando un fraude, ¿por qué esperó más de 2 años para exponerlo? Al principio jamás pensé que sería tan grande. Y luego cuando esto creció más y más, yo me pregunté, si no lo digo ahora, ¿qué pruebas tendré? ¿Y por qué deberán creerme? ¿Cuál es la verdad atrás de los avistamientos? A pesar de que Ed Walters afirma lo contrario, hay muchas evidencias de que las fotografías pueden ser falsas. Algunos expertos han llamado a esta foto la clásica fotografía de un ovni. Sin embargo, el reportero Mark Curtis demostró en una de sus transmisiones cómo pudo haber sido tomada. Usando un gran fondo negro, un modelo de ovni iluminado y un recorte de papel crepé naranja, hacemos nuestra primera exposición. Luego, podemos hacer una segunda exposición en la misma película, enfocando hacia el camino, como lo hizo Ed Walters. Yo nunca falseé una fotografía. Lo que fotografié es absolutamente genuino. En el cielo, sobre la ciudad. No hay duda al respecto. Ed siempre me dijo que se iría a la tumba y que nunca admitiría que eran falsas. Aún haciendo a un lado la controversia de Ed Walters, permanecería un inquietante misterio. ¿Qué debemos pensar de las declaraciones de cientos de testigos residentes en Gulf Breeze que insisten en que ellos vieron los mismos ovnis que fueron fotografiados por Ed Walters? Vimos lo que se ha dicho, y no me convencerán a mí, ni a Charlie, de que el objeto no estaba sobre la bahía en ese momento y que fotografió esa noche. Ciertamente lo que yo vi no era un modelo hecho de platos de papel, no era un modelo pequeño, era un objeto enorme. Lo que veo todavía lo sé. Y lo que vi era como lo que Ed Walters fotografió. No hay duda en mi mente de que lo que yo vi era igual a lo que Ed Walters fotografió. No sé cómo pudo haber falsificado lo que vimos sobre la bahía. Hay muchos objetos volando sobre Gulf Breeze y no me sorprende que algunos de ellos sean como las fotografías de Ed. Eso no los hace naves extraterrestres, sino los hace el mismo objeto que Ed fotografió. Los que hemos visto esa cosa, sabemos lo que hemos visto. No importa lo que ese joven diga. Él, si quiere, puede no creerlo. Eso no cambia lo que hemos visto y fotografiado. ¿Un visitante del espacio exterior o un fraude magistral? Como nadie había visto a Ed tomando las fotografías, había la enorme posibilidad de que fueran falsas. Pero durante el período de 7 meses en que estas fotografías fueron tomadas, no menos de 100 ciudadanos en esa área afirman que ellos vieron los mismos objetos de las fotografías. Yo no sé lo que era, pero es algo que jamás había visto. El objeto era muy grande. Yo diría que del tamaño de un avión mediano o grande. Podíamos ver la luz y ver las puertas, y que había una especie de domo iluminado encima. Hechos recientes en Gulf Breeze han puesto al debate de nuevo en las noticias. Ha habido nuevas evidencias que sugieren que Ed Walters falsificó las fotografías. Ed Walters es muy inteligente, más listo que yo seguramente. Él pudo crear una historia y sostenerla viva, y ha podido hacerlo durante años. Anillo volador. En ese tiempo, el fotógrafo de los ovnis solicitó estricto anonimato.
Después, él lo hizo público con un libro sobre sus experiencias. Charlie, no sé si podré expandirme más en eso como quieres o no. Eso ya está utilizando demasiada película. Su nombre es Ed Walters, un contratista y constructor de edificios que ha vivido con su esposa y sus 2 hijos durante 10 años en Gulf Breeze. Está bien. Déjame intentarlo y después te informo. Es un pueblo muy conservador y yo soy un hombre muy conservador. Siempre pensé que los ovnis eran algo que la gente veía, pero que no estaban ahí. Y de repente tuve que enfrentar la realidad de que vi algo que fue absolutamente desconcertante. Pero no quería ser conocido como el constructor que vio un ovni. Naturalmente, la autenticidad de estas notables fotografías fue cuestionada. Misterios sin resolver. Actualización. Hace 2 años investigamos una serie de avistamientos de ovnis que tuvieron lugar en Gulf Breeze, Florida, entre noviembre de 1987 y mayo del 88. Notablemente, uno de sus residentes pudo tomar 38 fotografías de lo que parecía ser un platillo.